Gracias a Dios por su palabra. Gracias porque a través de ella nos habla y este pasaje muy hermoso es muy vasto en muchas cosas, muchos retos, muchas situaciones que nos presenta. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones en esta noche. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor. Te damos muchas gracias porque te muestras bondadoso en nuestras vidas. Gracias, nuestro buen Dios, por todas tus bondades, tu misericordia y la forma, Señor, que día a día tienes cuidado de nosotros. Queremos suplicarte que en esta hora, al meditar en tu palabra, tú hables a nuestros corazones y nos inquietes a buscarte, a servirte, a honrarte. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hemos titulado a la meditación de esta noche, agradar a Dios. Y como mencionaba hace un momento y como ya escuchamos ahorita en la lectura, este capítulo está lleno de los héroes de la fe. Así le titulan el capítulo de los héroes de la fe. Y está lleno de personajes que actuaron con fe. Y nos dice el personaje y nos menciona algunos de los eventos o algunas de las cosas en que se vio su actuar con fe, cómo se resalta lo que ellos hicieron y que lo hicieron confiando en Dios. Pero también en este capítulo hay declaraciones interesantes sobre la fe y que nos permiten ver y pensar y nos permiten también considerar cómo es actuar con fe. ¿Cómo es actuar con fe? ¿De dónde tomamos nuestro tema? Pues claro está, del versículo número 6, un verso que muchos conocen de memoria, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que inicia diciendo. Y para comenzar a entender nuestro texto debemos, claro, definir qué es la fe. Y el mismo capítulo, en el versículo 1, nos hace esa tarea, nos define qué es la fe. Dice el versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos decir, al entender lo que nos está explicando el versículo 1, podemos entender un poquito más este versículo 6, que sin certeza de lo que esperamos, sin tener una convicción firme, aunque no veamos, es imposible que agrademos a Dios. Repito, sin certeza de lo que esperamos, sin tener una convicción firme, aunque no veamos, es imposible agradar a Dios. Si no tenemos convicción, si no tenemos esa seguridad, no podemos agradar a Dios. Entonces, nuestro texto nos pide dos cosas, o nos desglosa dos cosas que nos está solicitando o pidiendo que en eso confiemos, en eso tengamos certeza. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. La primera cosa es si no creemos en Dios, y la segunda, si no le creemos a Dios. Fíjense las dos cosas: si no creemos en Dios, y la segunda, si no le creemos a Dios. Pero entonces, lo primero, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces tenemos que decir, ¿qué es creer en Dios? Se refiere nuestro texto, que está ubicado en esta carta, en esta hermosa carta a los Hebreos, se está refiriendo al Dios del que nos viene hablando. Entonces, creer en Dios aquí no solo se trata de no ser un ateo, de esos que dicen no, Dios no existe, no solo se trata de eso. Es importante creer que existe un Dios, es importante creer en este
en este ser supremo, y hay muchas cosas que nos hablan acerca de la existencia de nuestro Dios. Ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, la naturaleza misma, ver la creación, ver su obra majestuosa, nos habla acerca de que Dios existe. Pero el texto, repito, no solo se limita a que nosotros creamos en la existencia de Dios. Diríamos que apenas ese es el primer paso, porque hay muchos que creen en diferentes deidades. Hay algunos que creen en la madre naturaleza, que creen en el sol, que creen en la luna, las estrellas, como Dios, que los ven así. El texto nos está diciendo que debemos creer que hay un Dios, y que se está refiriendo específicamente al Dios de la Biblia. Dios creador, Dios sustentador, Dios que tiene interés por nosotros. Hay mucha gente que cree en una deidad, pero no cree en el Dios de la Biblia, no cree en Jesús como Dios. Entonces, se trata no solo de creer en la existencia de Dios, sino de creer en el Dios de la Biblia, específicamente en el Señor Jesucristo. Y hay muchos ejemplos de esto. Hay muchos hombres de ciencia que a algunos les ha costado creer en Dios y llegan a confesar en algún momento: bueno, sí creo que existe un ser supremo, creo que existe un ser que trasciende esto, que está un poco más allá. Pero cuando se les habla del Dios de la Biblia, cuando se les habla de Jesús, dicen: bueno, no, pero en eso yo no lo creo. Y lo que el escritor sagrado nos está hablando aquí específicamente es creer en el Dios de la Biblia, y todavía más creer en el Señor Jesucristo, que es del que viene hablando desde el principio de la carta. ¿Se acuerdan? De Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, Jesús superior al sacerdocio levítico o arónico, nuestro mediador, nuestro intercesor, que es Dios mismo, que es al que nos debemos de acercar. Entonces dice que es necesario que el que quiere agradar a Dios crea que le hay, crea que es ese Dios creador, sustentador, que está interesado en nosotros. Y la segunda cosa que menciona el texto que debemos de creer, dice: y creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Repito ahí, que es galardonador de los que le buscan. Esto es creer que Dios es premiador, que Dios recompensa, que Dios busca, y Dios se agrada de aquellos que le buscan y busca darles una recompensa. Es interesante, esto es muy muy interesante, porque está hablando de que Dios se interesa en cada uno de nosotros, se interesa en ti y se interesa en mí. O sea, no solamente es Dios creador y sustentador del universo, sino que es un Dios, cuando habla, premiador, un Dios galardonador, un Dios que quiere recompensar a los que le buscan. Es muy interesante porque está diciendo que Él está interesado en ti y en mí. Y esto es tremendo, porque al decir esto nos habla del plan redentor de Dios, nos habla de que la vida tiene un propósito, de que la vida tiene sentido, de que Dios tiene lo mejor para los que le buscan. Y bueno, entonces tenemos que decir: ¿qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? Recordemos acerca de lo que nos viene hablando el libro. Nos viene hablando acerca del Señor Jesús como el sacerdote, como el sumo sacerdote, y hemos hablado acerca del ministerio del sacerdote, que es traer al pueblo y presentarlo delante de Dios. El ministerio del sacerdote es traer al pueblo y presentarlo delante de Dios. Y hemos hablado cómo es en Cristo Jesús que podemos tener acceso. ¿Se acuerdan que hablamos del lugar santísimo? Y cómo en Cristo Jesús ese velo se rompió y ahora tenemos el libre acceso, en la libre entrada, para que podamos tener esta plena comunión
con Dios. Y entonces quiere decir que buscar a Dios tiene que ver con Jesús directamente, y que Él es el que nos lleva, nos trae y nos presenta delante de Dios mismo, y que esto no es algo infructífero, sino que al contrario es algo que lleva mucho fruto. Buscar a Dios también tiene que ver con anhelarlo, tiene que ver con interesarnos y saber que Él mismo también se interesa y quiere que yo esté en esa comunión, en esa intimidad, en esa relación. Buscar a Dios tiene que ver también con hacer lo que me pide. Buscar a Dios tiene que ver con querer agradarle. La primera parte de nuestro texto, eso es lo que de ahí donde tomamos, que es imposible agradar a Dios, y buscar a Dios tiene que ver entonces con agradarle, con anhelar. Fíjense, algunas de las cosas interesantes de las que nos habla este capítulo entero que ya nos leyó nuestro hermano Salomón, el versículo 13 al 16, nos habla acerca de estos hombres de fe que anhelaban, que deseaban, que estuvieron dispuestos a vivir en una forma especial. Fíjense, versículo 13, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolos y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Y aquí viene una de las palabras que he estado mencionando: pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sin ver, es interesante que dice sin ver. Cuando pensamos en cada uno de los personajes, por ejemplo, en Abraham, en Isaac, en Jacob, Dios les prometió la descendencia, Dios les prometió también la tierra, y ellos, podríamos decir, nunca vivieron o nunca dijeron, como dicen ahora, esta tierra es mía. Lo vieron en las promesas que Dios les había dado. Lo único que compró Abraham de tierra, recordemos, fue el lugar donde sepultó a Sara. Pero de ahí en fuera él vivió y anduvo y estuvo, y dice el texto aquí, como peregrino, como extranjero. Y Dios estuvo obrando en su vida y él pudo disfrutar de todo esto. Pero él creyó en las promesas de Dios, él creyó en lo que Dios le estaba diciendo, y él veía no solamente esa tierra, sino veía, dice nuestro texto, la celestial. Y eso es que ellos tenían puestos los ojos en algo más allá, algo que trasciende todo esto que nosotros vemos, y a veces por lo que nosotros luchamos mucho. Ellos tenían puestos los ojos mucho más allá. Dice, anhelaban una mejor, la celestial. Su anhelo, su deseo, su confianza estaba en lo que Dios les ha prometido, no en lo de aquí, sino estaba puesto en lo de allá. Y este pasaje nos maneja un contraste, todo este capítulo casi al final, un contraste de cómo vemos la vida, o cómo estamos, o cómo actuamos ante la vida. Hay un texto que me gusta mucho, que a veces lo expreso y que lo menciona el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios. Dice: por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto de por fe andamos, no por vista? Y este texto de Hebreos 11, donde nos enseña tanto acerca de la fe. Hay pasajes muy interesantes en Romanos también, allá capítulo 10, donde nos habla acerca de la fe y nos habla acerca de lo que representa. Este pasaje de Hebreos 11 nos habla acerca de la forma
en que vemos la vida, la forma en que enfrentamos la vida, la forma en que nos presentamos ante la vida. Dice este pasaje ahí a partir del versículo 33, y podríamos hablar, es un ejemplo de ser emprendedores, de conquista, de alcanzar metas, ¿no? Pero fíjense, dice el versículo 33, 34 y 35, lo podríamos ver así de esta manera. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Creyendo en el Antiguo Testamento habla acerca de algunos que resucitaron. Cómo actuó Dios y cómo es poderoso para actuar de una forma como Él quiere en este momento. Y es una forma de vida, podríamos describirlo. Pero el contraste y lo fuerte y lo duro sigue un poco más adelante, porque dice que también otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piedra, pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y los describe, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por cuevas, por las cavernas, por la tierra. Aparentemente, por un lado vemos victoria y por otro lado vemos sufrimiento y situaciones difíciles, pero lo que la palabra de Dios nos enseña a lo que es actuar por fe tiene que ver con ver hacia adelante, ver hacia lo que Dios tiene para nosotros, más allá, actuando por fe. Algunos de los personajes que menciona, yo les digo que la lista es larga, y si vamos a hablar de cada uno de ellos, nos llevaríamos bastante tiempo. Yo creo que cada uno de ellos es digno de que dedicáramos un tiempo para hablar sobre los aspectos de fe que nos menciona. Por ejemplo, Abel, que es el primer personaje que menciona, Abel, dice que su ofrenda, la forma en que ofrendó, tiene que ver con una forma de ofrendar con fe. Le creyó a Dios y ofreció más excelente sacrificio. Y entonces ese es todo un tema, el aspecto de cómo ofrendamos a Dios, cómo le damos a Dios, en qué forma nos acercamos a Dios para querer agradarle. Fíjense de lo que estamos hablando. Enoc, que es un personaje del que se habla muy poco, solo algunos, se menciona ahí en Génesis, y algunos como Judas habla de Enoc, y se dice que en algunos otros libros se menciona a Enoc, dice, no murió, sino que lo traspuso Dios. Y ahí entonces pensamos en algún otro personaje que tuvo esa misma experiencia, fue Elías, ¿no? Y entonces cuando vemos y estudiamos todo el ministerio de Elías, todo el trabajo, toda la vida, todo lo que hizo Elías, entonces pensamos en Enoc, cómo tuvo que haber sido la vida, o cómo tendría que haber sido la vida de Enoc. Noé, y preparar el arca en medio de críticas, en medio de situaciones, creyéndole a Dios, confiando en Dios, en que iba a pasar algo que nunca había pasado. A pesar de todas las críticas, él le creyó a Dios. De Abraham, que es el padre de la fe, imagínense, el pasaje nos habla bastantes cosas. Se fue del lugar donde vivía, habitó como extranjero, cuando fue probado por Dios. Acerca de Isaac, como ahí varios pasajes le reconocen por este acto como el padre de la fe, y cómo es que él actuó. Me parece muy interesante que el libro también, o este pasaje de Hebreos 11 nos menciona a algunas mujeres como a Sara, que Sara dice ahí que siendo estéril
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Creerle a Dios, confiar en Dios. Qué difícil puede ser, qué duro o qué trascendente puede ser para las cosas que hacemos en nuestro día a día. Isaac, Jacob, José. Moisés es otro de los que menciona varios eventos acerca de la vida de Moisés, desde cómo fue colocado en el cesto y Dios le guardó, lo sostuvo, cómo sacó al pueblo de Egipto, cómo celebró la Pascua. Este fue un acto de fe, porque recordemos que iba a venir el ángel de la muerte y él celebró la Pascua para que el pueblo y los primogénitos fueran librados de la muerte, cómo cruzó y pasó el Mar Rojo, cómo en todo momento le creyó a Dios. Y el mismo autor de nuestro libro, de nuestro capítulo, dice, ¿y qué más diríamos? Porque el tiempo nos faltaría de hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Solamente David, el primer libro y segundo libro de Samuel, casi todos estos dos libros son la historia de David, de Samuel, de los profetas. Cada uno de estos profetas, por ejemplo, si hablamos de Isaías, todo estos 66 capítulos de Isaías, ahora que estamos estudiando Jeremías, todo este actuar por fe, todo esto que es una situación que es muy, muy determinante en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro día a día. Agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cuál sería la invitación en esta hora? Voy a ser muy breve. ¿Cuál sería la invitación en esta hora? La invitación en esta hora sería que agrademos a Dios. ¿Qué es eso o qué quiere decir? Que le creamos a Dios, que confiemos en Dios, que dependamos de Dios, que busquemos a Dios, que busquemos lo que Él quiere para nosotros. Y vamos a darnos cuenta que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así nos lo enseñan nuestros libros, nuestros símbolos doctrinales. Y la invitación es a eso, a glorificar a Dios, a agradar a Dios, a darle la honra a Dios. ¿Cómo? En nuestro diario vivir, en las cosas pequeñas que hacemos todos los días. Esas son las que determinan, esas son en las que se ve si le estamos creyendo a Dios, si realmente estamos confiando en Él, si realmente dependemos de Él para cada una de los aspectos de nuestra vida, de nuestro día a día. Agradar a Dios, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, que eso sea con lo que nos despertemos en la mente. Quiero agradar a Dios. Que eso sea con lo que yo me vaya a dormir. Señor, quiero agradarte. Si te ofendí, si hice algo que no te agradó, Señor, perdóname, quiero agradarte. Cambia mi vida y permite que en todo yo esté buscando agradarte, servirte, honrarte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le creemos, no podemos agradar. La invitación es agradar a Dios, creerle a Dios, confiar en Dios, depender de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Señor, creemos en
En ti creemos, en el Dios de la Biblia, en Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos dirige. Cada día creemos en ti. Permite que cada día, en todo lo que hagamos, en nuestro diario andar, en nuestra forma de conducirnos, te agrademos, te honremos, te exaltemos, Señor. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.